Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, bendecido sábado para cada uno de ustedes, un abrazo gigante a la distancia, desde aquí, desde el campo, damos gracias a Dios por este día lindo, frío, pero una mañana despejada, maravillosa. Gente querida, si ayer escucharon el video, si vieron el video, sí, estábamos hablando acerca de que matemos al soñador, ¿no? Y hacíamos énfasis cuando los hermanos de José quisieron deshacerse de él de alguna manera porque le tuvieron envidia, porque no soportaban, ¿sí?, el sueño que José cargaba, porque tenía que ver que sus hermanos, ¿sí?, se iban a rendir delante de él, se iban a postrar delante de él. Y ellos no querían saber absolutamente nada con eso. Entonces hay un momento donde su papá les dice: José, anda a ver a tus hermanos, por favor, anda a ver cómo están. Y mientras él va, ellos lo ven, ¿sí?, y dicen: ahí viene el soñador, matémoslo, matémoslo ya. Así que, tremendo, de eso estábamos hablando. Acerca de cómo es la estrategia de Satanás, cómo ha sido siempre la estrategia de Satanás. Cómo Satanás una y otra vez ha intentado siempre a matar, ¿sí?, aquello que el Señor ha puesto en tu vida. Nati, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones. Luisito querido, un abrazo también para ustedes, bendiciones en abundancia. Entonces, gente, lo vemos a lo largo de toda la historia, cómo Satanás se ha encargado de manera frustrada, ¿no? Porque el plan del Eterno sabemos que se va a cumplir, el plan del Eterno no hay quien lo frene, el plan del Eterno no hay quien pueda frenarlo, no hay quien pueda cambiarlo. Claro que no. Pero sigue siendo el diseño de Satanás. Tratar de matar tu sueño, tratar de matar aquello que el Padre Celestial ha puesto en tu vida para que no se llegue al destino que se espera. ¿Cómo estás, Agustina? También buen día, Agus, un abrazo gigante para vos y los tuyos. Gente querida, Pablo decía, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, y es el error que muchas veces cometemos. Recuerden que en Oseas también dicen: porque mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y el hecho de no entender, ¿sí?, cuál es el diseño del Padre nos hace errar muchas veces en el camino, tomar decisiones ajenas a la voluntad del Padre, ¿no? Tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones basadas en nuestras emociones, tomar decisiones basadas en lo que yo creo que es correcto, no conforme a su justicia. Y todo eso nos hace ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿sí? A Satanás no le interesa tanto destruirte, borrarte de la faz de la tierra. No, Señor. Con que Él nos haga errar ya es suficiente. Ya es suficiente. Así que, gente, tenemos que saber, tenemos que conocer. El Señor, nuestro Padre Celestial, ha puesto semillas en nuestras vidas. Nosotros somos un buen granero, claro que sí, el Padre ha depositado semillas en nuestras vidas. Semillas que tienen que dar su fruto, a 30, 60, 100%, claro que sí. Entonces, somos el granero, estamos llenos de semillas, y estas semillas tienen que reproducirse, estas semillas tienen que caer a tierra. Tenemos que poner a trabajar aquello que el Señor nos ha dado. Durante mucho tiempo el pueblo del Señor ha estado dormido. Durante mucho tiempo el pueblo del Señor ha estado ensimismado, preocupado por sí mismo. ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a tomar? ¿Por qué voy a vestir? Gente, cuando nos vamos para el libro de Mateo, allí nos damos cuenta donde Yeshua le decía a los suyos: los gentiles, los que no me conocen, los que no tienen pacto conmigo, ellos sí, y es normal, andan preocupados por todas estas cosas, pero no ustedes. Y le relata la historia de dos pajaritos y dicen: miren estos pájaros no siembran, estos pájaros luego no amontonan en sus graneros. Vuestro Padre Celestial les da de comer todos los días. ¿Acaso no valen ustedes más que dos pajaritos, hombres de poca fe? Miren lo que nos está enseñando Yeshua. Ustedes valen más que dos pájaros. Y si vuestro Padre le da de comer a los pájaros, ¿cuánto más a vosotros?
Pero nosotros somos pueblo de Dios, decimos estar bajo el pacto del Eterno, pero sin embargo, gente, no salimos a... ok, sí, nada. Sí, gracias, nada. Permítanme un segundo, por favor. Déjenme configurarlo aquí. Ahí está, para que no suene. Gracias, Nati, muchas gracias. Ahí está, arreglado el problema. Gente, entonces, tenemos que nosotros no ser iguales que aquellos que no tienen pacto con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Tenemos que tener ese cuidado. Moni, buen día, bendiciones. ¿Se entiende, gente, no? Andamos preocupados como pueblo del Señor, andamos preocupados como si no tuviéramos pastor. Andamos preocupados como si no tuviéramos un Padre Celestial. Pero decimos que lo tenemos. Oramos, cantamos, adoramos. ¿Cuántas cosas hacemos? Pero sin embargo, ¿sí? Puertas adentro, pareciera que no tuviéramos un Dios, no tuviéramos un Padre Celestial. Y mucho menos estar confiados en Él, en que no nos va a dejar faltar absolutamente nada. Entonces, claro que andamos desconociendo cuál es la maquinación de Satanás. Pablo dice, porque no desconocemos, pero sí, desconocemos cuáles son las artimañas de Satanás. Desconocemos cuál es el engaño de Satanás. Desconocemos el error que se filtra muchas veces, ¿no?, en las enseñanzas desde los púlpitos. Claro que sí. Desconocemos eso porque no conocemos las Escrituras. No conocemos el plan del Eterno. Y Satanás una y otra vez se encarga de ponerle un palo en la rueda al soñador, de tratar de matar al soñador, de tratar de matar su sueño, de que ese sueño no se cumpla. Tenemos que tener ese cuidado, gente querida. Satanás anda en busca, Satanás anda detrás del soñador, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no podemos ser ni vos ni yo. Claro que no, porque cargamos un sueño, ¿no? Cargamos un diseño, cargamos un plan, un propósito que el Padre ha puesto en nuestras vidas para preservación de muchos. El sueño que tenía José tenía que ver con la preservación de todo un pueblo. El Señor Dios se preservó un pueblo para él, en el medio del hambre, en el medio de la escasez. Él se guardó, se preservó un pueblo y había preparado a un hombre para lograr eso. Hoy en día vos y yo somos los José de este tiempo. Hoy en día vos y yo somos los José, los preservadores de mucho pueblo. Allí, en el lugar donde el Señor te ha plantado, sos el preservador de ese pueblo, porque la palabra del Eterno está en tu boca. Porque la idea es que conozcas el plan, el diseño de vuestro Padre Celestial. Y lleves tranquilidad, y lleves salvación, y lleves sanidad, y lleves liberación a los tuyos. Que seas ese faro en el medio de las naciones. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no hemos entendido? Ayer hablábamos acerca de Romanos 11, hablábamos acerca del olivo. ¿Quién es el olivo? Gente, hay una teoría que por años ha sido impartida en nuestras mentes y la hemos retenido pensando que es así. Pero la misma palabra del Señor, por nuestra falta de lectura, por nuestra falta de entendimiento, ¿sí?, la hemos tenido al frente de nuestros ojos, al frente, y no la hemos entendido. Hoy en día se ve a la iglesia, como algo distinto de Israel. Como que Dios vino a su pueblo, Dios vino a Israel, Israel no quiso saber nada con el Señor, por lo tanto Dios lo desechó y se levantó, se creó, se formó para sí una iglesia. Que nace allí con Pedro cuando le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Mala traducción, ahí no es iglesia y la palabra es quejilá. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán ante el avance de mi quejilá, de mi comunidad de creyentes, de aquellos que creen en mí, que han hecho su casa sobre mi fundamento, sobre mi palabra. Eso está diciendo Yeshua. Pero se nos ha enseñado de que hoy en día somos el Israel espiritual. Como aquel Israel no quiso saber nada con el Señor, entonces que el Señor se formó una iglesia. El Señor levantó una iglesia aparte de Israel.
Por lo tanto, hoy venimos a ser el Israel espiritual. Nada que ver, lo más antibíblico que puede haber, señores. Y lo hemos tenido siempre a Israel, a los judíos, allá lejos. Sí, nosotros somos la iglesia. Una iglesia sin entendimiento, una iglesia sin base. Tenemos que saberlo, gente. Tenemos que saberlo. Los invito, por favor, vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. ¿Sí? Y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a ir leyendo todo el capítulo, versículo por versículo. Y vamos a ir viendo qué es lo que Pablo nos quiere decir. Ojo, no es qué es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Qué es lo que el Ruach, qué es lo que el Espíritu Santo le está impartiendo a Pablo para dejar plasmada en las Escrituras, para que nosotros lo podamos entender hoy? Vamos para allá. Romanos capítulo 11. Voy a leer la Reina Valera, la versión contemporánea, así que pueden diferir algunas palabritas allí. Miren esto. El título que yo tengo aquí en el capítulo 11, en esta versión, es El remanente de Israel. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo. Y cuando está hablando acá a su pueblo, está hablando de Israel. De Israel, de los judíos, ¿no? Los que en ese momento se encontraban, si nos remontamos para allá atrás, en la división de las dos casas, ¿sí? Quedaron 2 tribus por un lado y 10 tribus por el otro. Recuerden que el Señor le habla a Salomón y le dice: Salomón, por cuanto pecaron, ¿sí? Entonces voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en los tiempos tuyos, por amor a tu padre David, que él sí caminó en mis caminos, pero sí lo voy a hacer de la mano de tu hijo. Entonces tu hijo heredará 2 tribus y tu siervo heredará 10 tribus. ¿Sí? Y allí ocurre la división de las casas. ¿Sí? Allí queda conformado el reino del norte, ¿sí? Llamada casa de Israel, y queda el reino del sur, llamado casa de Judá. ¿Sí? Y la casa de Judá estaba comprendida por 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, perdón. La tribu de Benjamín, la tribu de Judá, junto con algunos de las tribus de Leví también, ¿sí? Quedaron en la casa del sur, en la casa de Judá. Y las otras 10 tribus quedaron al norte, ¿sí? Hicieron su capital en Samaria, ¿sí? Y esos fueron llamados la casa de Israel. Bien, eso lo tenemos que tener idea. Entonces cuando Yeshua viene a su pueblo, cuando Yeshua viene a Jerusalén, se encuentra con los judíos ahí. Judíos, llamados ¿por qué judíos? ¿Sí? Porque la tribu más grande en ese momento era la tribu de Judá. Pero como estaba la tribu de Benjamín, que era una tribu chiquita, y estaban algunos también de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces, por ser Judá la tribu de mayor cantidad de gente, entonces les llamaron judíos a todos, ¿sí? Pero por ser descendientes de la tribu de Judá, judíos, ¿sí? Como si dijéramos Benjamín, la tribu de Benjamín serían los benjaminitas. ¿Se entiende eso, no? Entonces, como la tribu de Judá era la mayor, o sea, la que más cantidad de personas tenía, entonces se los denominó a todos judíos. Bien, el Señor está hablando acá. Pablo, cuando está hablando, dice: ¿acaso desechó Dios a su pueblo? ¿Dios desechó a los suyos? ¿Dios desechó a los judíos porque no creyeron en Él? ¿Porque no confiaron en Él? ¿Porque no entendieron que Él era el Yeshua prometido, el Rey prometido? No, Señor, dice Pablo, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo. Yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: yo soy israelita. Yo soy parte de Israel, del pueblo de Dios. Soy parte. Soy descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era benjaminita, era de la tribu de Benjamín, que estaba en ese momento con la tribu de Judá, que era la más grande, que habitaban en la tierra de Israel en ese tiempo. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. Dios se creó un pueblo para él.
Entonces Dios no desechó su pueblo, al cual lo conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo Elías invocó a Dios contra Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? ¿Qué es lo que el Señor le respondió? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces podríamos decir, si la leemos así como muy rápido las Escrituras, no, Elías fue el último. Elías fue el último, allá fue el último de la historia, ya está, lo buscaban, su ascendido fue el último. No, Señor. El mismo Dios se le encarga de decir: hey, Elías, tranquilo, yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas, que no han mezclado, que no ha habido mezclas en sus discursos, que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no han adorado y reverenciado a nadie más que no sea a mí. Me los he guardado, me los he reservado. ¡Qué tremendo! Miren esto. De la misma manera hay en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por Dios. Gente, a lo largo de toda la historia vemos cómo nuestro Padre Celestial se ha guardado siempre un remanente. Siempre, siempre ha habido un remanente guardado, reservado, preservado por nuestro Padre Celestial. Y Pablo está diciendo, aún en este tiempo, aunque muchos han desechado a Yeshua, aunque muchos han caído por su incredulidad, el Padre Celestial aún y asimismo se ha reservado un remanente para él. ¡Qué hermoso! Miren esto. Y si es por gracia, dice, les vuelvo a leer el 5, de la misma manera, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Donde vos no tenés que hacer nada, es un regalo que no mereces. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un trabalengua muy fácil de entender, ¿sí? No es por lo que ese remanente ha hecho. Porque ese remanente ha hecho cosas malas también. Pero ha creído. Más allá de en su maldad, creyeron. Cuando Yeshua vino, creyeron en él. Recuerden que allí en el libro de Juan, capítulo 8, ¿sí? Dice, y muchos judíos de los que habían creído en él, Yeshua les dice ahí, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente libres. Serán verdaderamente mis discípulos. Había muchos que creyeron en él y fueron guardados por nuestro Señor. ¡Qué hermoso! No por las obras, sino por gracia. No porque se lo merecían, claro que no se lo merecían, pero el Señor tuvo gracia. El Señor tuvo gracia, tuvo favor, les dio un regalo que no merecían. No por las obras que hubieran hecho, no por las obras que hagamos vos y yo hoy, no, Señor, por gracia. Por gracia, un favor no merecido, un regalo que no merecíamos. Tremendo. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Ahí ya vamos entrando un poco en la historia. Vamos entrando un poquito en la historia. Miren esto. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Hay muchos que creyeron en él, pero los que no quisieron creer fueron endurecidos. Los que no creyeron en ese Yeshua. Recuerden, gente, recuerden que ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando un rey. ¿Sí? Estaban esperando un rey que viniera con mano dura. ¿Sí? Estaban esperando uno que viniera a librarlos de la opresión que ejercía sobre ellos el imperio romano. Ellos esperaban a un libertador. Y sin embargo vino uno. Vino uno que nació en una azucá, que nació en una cabaña, en una enramada. ¿Sí? Y que de pronto le dijo, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Dijeron, este no es el que esperamos, este no vino a librarnos de nada. Entonces no creyeron en él y ellos siguen esperando a ese rey que los venga a libertar. Tenemos que entender ese trasfondo.
Entonces, los que sí creyeron, ¿sí? Los que sí creyeron son el remanente escogido. Pero los que no creyeron fueron endurecidos. Fueron endurecidos. ¿Dios arbitrariamente los endureció? Claro que no. Ellos mismos, por no querer creer, entonces permitieron esa dureza de corazón, ese velo en sus ojos para que no puedan ver claramente. Versículo 11. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, dice Pablo. Escuchen esto. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos. ¡Qué hermoso! Para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, dice, mucho más será lo que logre su plena restauración. ¡Wow! ¡Ojo! ¿Desechó Dios? Claro que no, dice Pablo. Claro que no. En ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. En ninguna manera Dios ha desechado a los judíos. Claro que no. Pero dice, si su transgresión ha venido a ser la salvación para nosotros, los que no somos judíos, dice, ¿cuánto más? Y ojo a esto. ¿Cuánto más su plena restauración? Pablo estaba sabiendo de antemano. Gente, Pablo estaba sabiendo de antemano, ¿sí?, que un día la casa de Judá iba a ser restaurada. Pablo lo está diciendo acá. Si su transgresión, si su velo, si su fracaso, si su transgresión ha enriquecido a todas las naciones, ha enriquecido a los que no éramos judíos, entonces, ¿cuánto más su plena restauración? Viene y vendrá, o vendrá y viene la restauración para la casa de Judá. Claro que sí, y las Escrituras nos enseñan que hay fecha para eso. Y será en un Yom Kippur, en una fiesta, en una celebración de Yom Kippur. La Biblia nos dice que el Eterno vendrá con sus santos, vendrá con nosotros, los que hemos sido levantados, los que hemos estado con Él celebrando las bodas del Cordero en Yom Kippur, vendremos con Él. Y dice que la casa de Judá verán con sus ojos a ese varón vestido de blanco, verán con sus ojos a aquel que fuego sale de sus ojos, que mata a todos los que no creyeron en Él con la espada de su boca. Lo verán. Dice que verán al que traspasaron y se lamentarán. Creerán porque lo verán. Ese día, gente, ocurrirá la plena restauración de los que creen. Porque muchos no van a creer. No es toda la casa de Judá. No, Señor. Porque dentro de los judíos, dentro de la casa de Judá, hay muchos ateos. Dentro de la casa de Judá hay muchos que no van a creer. Pero va a haber un remanente en que sí, lo van a ver y van a creer en Él y vendrá la restauración a sus vidas. Así como en este tiempo está haciendo la restauración para nosotros, en ese tiempo, en ese día, en un solo día, Israel, los que crean en Yeshua, en ese tiempo, los que lo vean y crean, serán salvos. Y vendrá su restauración. ¡Qué tremendo! Miren esto, versículo 13. Ahora les hablo a ustedes, los que no son judíos. Escuchen esto. A vos y a mí, que no somos judíos. Tal vez tengamos sangre. Tal vez no. Vaya a saber. Miren esto. Versículo 13. Ahora le hablo a ustedes, los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes. Recuerden que apóstol tiene que ver con uno enviado, con uno que viene en representación de. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que tiene que ver con un enviado, un mensajero, uno que viene en representación de otro, ¿sí?, a traer un mensaje, viene en una misión particular. Eso es apóstol.
Yo soy el apóstol de ustedes, porque ya se acuerdan que Yeshua lo encomendó a los gentiles. Recuerden que la palabra gentil tiene que ver con aquel que no es judío, que está fuera del pacto. ¿Sí? Eso tiene que ver con gentil. Yo honro mi ministerio. Yo quisiera poner a celos a los de mi sangre, ¿sí? De esta manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación con el mundo, ¿qué resultará de su admisión sino de vida entre los muertos? Pablo acá vuelve a hablar. Dice, ¿qué será su admisión? Pablo está diciendo, un día van a ser admitidos. Un día, hoy están velados, no quisieron creer, bien, vino el velo sobre sus vidas. Pero va a haber el día, dice Pablo, donde van a ser admitidos. Pero miren qué tremendo, si su exclusión trajo como resultado la salvación o la reconciliación, ¿sí?, con el mundo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Versículo 16, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miren esto. Poco se ha entendido y poco se ha hablado acerca de esto. Si algunas de las ramas fueron cortadas, claro que sí. Recuerden que el olivo natural es Israel. No Israel como nación. No Israel allí en el Medio Oriente como lugar físico. No, señor. Y el Israel como pueblo de Dios. Recuerden que el Señor habló con Jacob, ¿sí? Se trabaron ahí en lucha. Y Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, le dijo el ángel. Y el ángel lo bendijo. Y le dijo, ya no será tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y Jacob fue el papá de las 12 tribus. Jacob o Israel le dio el nombre a las tribus de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel es un pueblo que Dios escogió y preparó y levantó y preservó y cuidó para él. ¿Sí? Entonces el olivo natural del cual está hablando acá es Israel como pueblo del Eterno. Entonces, si algunas de las ramas fueron cortadas, los que no creyeron y fueron endurecidos, fueron cortados, fueron arrancados, fueron cortados del olivo natural. Miren esto. Dice, tú que eras olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. ¡Hey! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar. Algunas de las ramas fueron cortadas. Los que no creyeron, los que eran parte del pueblo de él y no creyeron, la Biblia dice, fueron cortados. Y tú, que sí creíste, fuiste injertado en el olivo natural. ¡Hey! Esto no se está hablando de que no somos el Israel espiritual. Claro que no. ¡Hey! Hemos sido injertados en el olivo. Somos Israel. Somos Israel, somos israelitas, no israelíes, porque no hemos nacido allá en el Medio Oriente. Somos, yo argentino, pero somos Israel, somos pueblo del Eterno, no la Israel espiritual. Porque Dios desechó su pueblo, entonces Dios se tuvo que levantar una iglesia. No, Señor. No, Señor. Ya vamos a ver acerca de eso. Fuimos injertados en el olivo natural. Somos Israel. Eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a los judíos? Claro que no. Porque no creyeron, entonces se les puso un velo. Porque no creyeron, entonces eso vino a redundar en cuanto a la salvación para los gentiles. Porque dijeron, bueno, si no me quieren creer, entonces me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué hermoso eso. Me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Aquellas 10 tribus, ¿sí?, que fueron cortadas, aquellas 10 tribus que fueron separadas, aquellas 10 tribus que fueron llevadas cautivas, ¿sí?, a Asiria. Y luego de cuando finalizó su cautiverio no quisieron volver a su propia tierra y se desparramaron.
se desparramaron por todas las naciones, se gentilizaron, perdieron sus costumbres, perdieron sus raíces, se mezclaron, se gentilizaron, salieron del pacto, salieron fuera. Y hoy en día están desparramadas por todas las naciones de la tierra. Cuando Yeshua habla, dice, yo no vine a las 99 ovejas que están en el corral, ustedes ya están acá, ustedes ya están en su tierra. Yo he venido a esa oveja que está perdida, descarriada, que anda por ahí. ¿Quién era? La casa de Israel, que estaba perdida, desparramada, amontonada, dispersa en todo el mundo. A eso se he venido. Porque quiero restaurarlos, quiero que hagan teshuvá, quiero que vuelvan a mí, quiero que vuelvan al corral, quiero meterlos de nuevo en el redil. Y yo voy a ser su buen pastor. Tremendo, gente. Qué tremendo. Miren esto, vamos por favor al libro de Isaías, un segundo. Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 6, dice, no es gran cosa. Esto está profetizando Isaías, 750 años de Yeshua, está diciendo, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob. En la Reina Valera dice, poca cosa es para mí. Es tremendo eso. Pocas cosas para mí. Dice que restaures a las tribus de Jacob. Miren esto, miren la diferencia que hace. Ni que hagas volver a los de Israel. Ojo. Poca cosa es que restaures las tribus de Jacob. Dice, poca cosa es para mí que hagas volver a los de Israel, que estaban dispersos. Dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, hacia donde está esparcido cada uno de los míos, hacia donde la casa de Efraín se ha esparcido, hasta el último rincón de la tierra, hasta allí te envío. Miren el diseño del Padre. El Padre no solamente envió a Yeshua a restaurar a la casa de Judá, que ya estaba en su tierra. No. 750 años de que naciera Yeshua, ya el plan del Eterno no está ahí, lo vemos en Salmos. David, casi 1000 años antes de Yeshua, en el Salmo 2, decía, pídeme y como herencia te entregaré las naciones de la tierra. Tuyos serán los confines de la tierra. ¡Ey! Miren el plan del Eterno. Pero el plan del Eterno va mucho más allá. Va al libro de Génesis. A ver, tengo 3, 4 Biblias acá. Escuchen esto. Génesis, capítulo 48, versículo 19. Miren esto. Jacob ya viejo, ¿sí? Quería bendecir a los suyos antes de morir, ¿sí? Quería bendecir a cada uno de ellos. Y José trae a sus hijos, trae a Manasés y a Efraín. Manasés era el primogénito. Por lo tanto, la costumbre era que la mano derecha fuera puesta sobre la cabeza del primogénito y la mano izquierda del que seguía, y así lo tendría que haber hecho Jacob. Pero resulta que cuando José le trae a Efraín y a Manasés a su papá para que los bendiga, su papá adrede, ¿sí? Y José le trae a Manasés al frente de su mano derecha y le trae a Efraín al frente de su mano izquierda. Jacob adrede cruza sus manos y pone su mano derecha, la que tenía que estar sobre la cabeza del primogénito, la pone sobre Efraín, que era el segundo, que era el último, ¿sí? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Benjamín, qué lío de nombres que se hace, sobre la cabeza de Manasés. Y miren esto, qué tremendo, gente. Miren esto, él cruzó sus manos. Y si vemos, las manos cruzadas forman esa cruz, ¿sí? Que esa letra, esa letra habla de la palabra pacto. Qué tremendo. El Señor Dios estaba diciendo, yo voy a hacer un pacto sobre mi pueblo, voy a hacer un pacto sobre los míos. Y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Y miren esto. Versículo 19 del capítulo 48 de Génesis. Pero su padre no quiso hacerlo así, porque José le dice, padre, te estás equivocando.
Y José le quiso sacar la mano, ¿eh? Y Jacob le dice, hey, espera, tranquilo. Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también él será engrandecido. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. En otras versiones dice, será la cabeza de los gentiles. ¡Wow! Miren el Señor cómo nos enseña que estaba haciendo un pacto ya con los gentiles, a través de Efraín. Porque Dios sabe todas las cosas, gente. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios se anticipa a todo. Isaías 46, versículo 10 Isaías capítulo 46, versículo 10, dice, porque yo anuncio el final desde el principio. Yo anuncio lo que va a pasar en el 2021 ya desde Génesis. Ya desde Génesis. Desde el versículo 3, cuando dice, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Gente, el plan ya está orquestado. Por eso Yeshua está diciendo, los gentiles, los que no me conocen, los que no tienen pacto conmigo, aquellos que no conocen cuál es mi diseño, aquellos que no conocen cuál es mi plan, ellos sí están preocupados, pero no ustedes que conocen mi plan, no ustedes que saben que yo hice un pacto con ustedes aún allá al principio. Donde allí al principio dije que la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Donde en el mismo Génesis dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes. A través de Efraín, que viene a ser la cabeza, la plenitud de los gentiles. Por eso dice Yeshua, ustedes no se preocupen. No tenemos que andar preocupados, gente. Nosotros no tememos que Satanás ande buscando para matar al soñador. Claro que no. Nosotros no tememos eso. Nosotros seguimos adelante con el sueño. Nosotros seguimos adelante con la encomienda. Porque somos Israel. Somos un pueblo que está bajo el gobierno del Eterno. Cuando Balac quiso maldecir al pueblo a través del profeta Balaam, intentó 21 altares levantó. Y en cada altar sacrificó 7 toros. 7 por 21, imagínense la cantidad de sacrificios que se ofrecieron para tratar de maldecir al pueblo de Dios. ¿Y con qué cierra Balaam? No puedo maldecir lo que ya ha sido bendito. Gente, hay una bendición sobre nuestras vidas. La bendición de Abraham pesa sobre nuestras vidas. Cuando el Dios eterno hizo un pacto con Abraham, y Abraham lo echó a dormir, le puso un sueño, y Dios hizo un pacto con él. Dios hizo un pacto con él y le dijo, maldeciré a quien te maldiga, pero voy a bendecir a quien te bendiga. El plan ya está orquestado, ya está hecho, no tenemos que temer, estamos bajo pacto. Y nadie puede maldecirte. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. La bendición, la maldición va a caer. Claro que no. Puede maldecirte. Puede hacerlo. Puede declararlo. Claro que sí. ¿Va a llegar? No va a llegar. No hay hechicería ni agüero que funcione contra Israel. Dice allí en Números 23. Qué tremendo, gente. Esto nos hace caminar seguros, confiados. De que cargamos ese sueño, ese diseño, ese plan del Eterno en nuestras vidas. Pero no vamos a ser matados por Satanás. Claro que no. Aquí en Argentina decimos, le saldrá el tiro por la culata a Satanás. Qué tremendo, gente. Entonces vemos aquí cómo Jacob pone su mano sobre la cabeza, su mano derecha, la mano del primogénito, la pone sobre Efraín. Dice, será un pueblo grande y él será la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Eterno ya sabía que las dos casas iban a ser separadas. El Eterno ya sabía que esas 10 tribus se iban a gentilizar, se iban a perder su identidad. Y es lo que tenemos que recobrar hoy.
Nosotros como pueblo del Eterno nos hemos perdido entre las naciones. Y el Señor, a través del endurecimiento de Israel, el endurecimiento de los judíos, de la tribu de Judá, de la casa de Judá, entonces el Señor dice, yo voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a buscar a los míos que se han perdido entre las naciones. Voy a buscar a aquellos míos que se han perdido. Pero cualquiera no judío, cualquiera que no tenga sangre hebrea, que quiera entrar también, será bienvenido. Y ahí es donde entramos vos y yo. Gente, cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, dice que muchos egipcios que creyeron salieron con ellos. Por eso que después Dios habla, hey, tú y tus extranjeros. Porque cuando salieron de Egipto, muchos de los egipcios habían creído en ese Dios todopoderoso. ¿Se entiende? Entonces cuando el Señor va a buscar a los suyos que están desparramados en cada rincón de este mundo, vos y yo hemos creído, el Señor nos ha traído. Como olivo silvestre, nos ha injertado en el olivo natural. Por lo tanto, si tenemos sangre judía o no, eso no importa. Lo que importa es estar injertado en el olivo natural, ser parte del olivo natural. ¡Qué tremendo, gente! Tenemos que saber eso, porque todo el plan de Dios tiene que ver con la restauración de las dos casas. Todo el plan de Dios tiene que ver con eso, con que las dos casas, la casa de Israel que se paganizó, que se gentilizó, vuelva junto con los gentiles que quieran creer y sean restaurados, y que también la casa de Judá un día sea restaurada. Por eso que en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, cuando habla de los valles de los huesos secos, también le dice el profeta, toma los dos palos que representan las dos casas y tómalos en una sola mano, tómalos juntos, y proclama y declara que un día serán uno de nuevo. Todo el plan de Dios tiene que ver con eso, gente. Todo el plan de Dios tiene que ver con eso. No podemos ignorar eso. ¡Wow! ¿Cómo se pasa el tiempo? Dios mío. Miren esto, gente. Quiero cerrar con algunas cosas. Me voy a adelantar un poquito. El versículo 19 del capítulo 11 de Romanos dice, tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, perfecto. Pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes ahí firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio. Ojo con esto. Dios cortó a los judíos y ahora yo estoy en su lugar. Ojo, cuidado, sí, perfecto. Los que no quisieron creer fueron cortados. Vos por tu fe fuiste injertado, pero ojo, que no te vuelvas soberbio por eso. Y los mires por arriba del hombro, cuidadito. Porque si Dios, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, miren esto, en el mismo capítulo, miren cómo Pablo hace 3 referencias a que un día van a ser injertados nuevamente. Versículo 23, y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad. O sea, en el momento en que dejen, en el momento en que crean, mejor dicho, en el momento en que crean, automáticamente son injertados, sin ningún problema. ¡Qué hermoso! Pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Miren esto, versículo 24. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre, dice que contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, gente!, ¿no? Y claro que sí, Susana, buen día, mil disculpas, no pude ver algunos comentarios, claro que sí. Hay como una semejanza a los días de hoy, claro que sí. Una vez el Padre Celestial me habló hace varios años atrás y me dijo,
Otra vez volveré a abrir ríos en el desierto. Otra vez abriré caminos a donde no lo hay. Otra vez volveré a enderezar las sendas torcidas. Claro que sí, la historia se repite. Y se está repitiendo hoy con vos y conmigo. Sí, Señor, claro que sí. Entonces aquí nos está mostrando cómo Dios es poderoso para volver a injertar a aquellos que no han creído en Él. Un día no creyeron, pero sí la Biblia nos enseña que un día sí creerán. Porque dice, y verán al que traspasaron y se lamentarán. Y creerán y serán perdonados e injertados nuevamente. Gente, miren esto. Se me fue el versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Miren lo que dice. El Señor no retarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. El Señor no retarda su promesa. Ya van a ver a dónde quiero ir con esto. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Es paciente. Tiene paciencia hasta que la plenitud de los gentiles entren. Escuchen esto. Él es paciente. Él está esperando. Él ya sabe, tiene un tiempo señalado, claro que sí. Pero hay un día en que entrará hasta el último gentil. Hay un día en que entrará hasta el último de la casa de Israel. ¡Hey! Tremendo. Es paciente. No quiere que ninguno se pierda. Está esperando que hasta el último llegue. Miren esto. Vamos por favor. Volvemos al capítulo 11 de Romanos. Versículo 25. Y en mi Biblia tiene el título La restauración de Israel. Miren lo que dice. Hermanos, no quiero que ignoren. Pablo está diciendo, no quiero que ignoren. 2000 años después, 1900 años después, todavía estamos ignorando esto. ¿Cómo puede ser que por 1900 años hemos ignorado esto? Pablo está diciendo, no quiero que ignoren. Y lo hemos ignorado por 1900 años, mi gente. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de estudiar, de profundizar, de buscar. No me canso de decirlo. Basta de sentarse ahí a que un hombre o una mujer te enseñe. Basta de eso. Basta de sentarnos a escuchar un mensajito, basta. Leamos en casa, leamos en el trabajo, leamos mientras podamos. Buscamos, profundicemos, busquemos qué es lo que nuestro Dios nos enseña. Recuerden que era el puesto el Ruach. Dentro de nosotros, Yeshua dijo ahí, y el Ruach los guiará a toda verdad. Y sin embargo no nos sentamos a escuchar que el Ruach nos enseñe, que el Espíritu nos enseñe. Por años hemos estado en una iglesia sentaditos, ahí tranquilitos, esperando que un hombre, un simple mortal, con sus pasiones, nos enseñe. ¿Y a dónde estamos? Después de tanta enseñanza, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? Ignorando todavía lo que Pablo dijo, no quiero que ignoren. Casi 2000 años después todavía estamos ignorando esto. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Ruach nos enseñe. No hemos escuchado su guianza, no hemos escuchado su voz, nos hemos conformado que un hombre nos enseñe. Y así estamos, Vamos una vez por semana al templo, una vez por semana, y es ahí donde recién escuchamos 1 o 2 versículos bíblicos. Nada más. Después, durante el resto de la semana, no tenemos tiempo y no sabemos cómo hacerlo porque ni entendemos la Biblia. Hey, es la verdad, mi gente. Entonces, hoy en día las iglesias, muchas iglesias están llenas de gente ignorante, que ignoran la verdad, que ignoran la palabra, que ignoran el plan, el diseño de Dios. Aunque haga 20, 30, 40, 50 años que vas y que estás sentado ahí. Ignoramos el plan de Dios, ignoramos lo que Pablo dijo, no quiero que ignoren. Tenemos un gran problema, gente.
Y es que no hemos sabido escuchar al Espíritu Santo. No hemos tenido tiempo para pasar tiempo con Él. No hemos tenido tiempo para buscar su diseño, para buscar su plan. Nos hemos conformado porque es más fácil que una vez a la semana alguien por 25, 30 minutos me dé un mensajito. Y muchas veces bien alejado del plan y del diseño de Dios porque totalmente sacado de contexto. No puede seguir así. No puede seguir siendo así. Capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 25. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Yo soy paciente, esperando hasta que la totalidad de los no judíos entren, lleguen. Estoy esperando hasta que el último venga. Y esto será así. Parte de Israel ha sido endurecida y esto será así hasta que se hayan incorporado hasta el último de los que tienen que entrar. Y después de eso, todo Israel será salvo. Después de eso, después de que haya venido el último de los no gentiles, después de que el Señor levante a los suyos, no a su iglesia, a los suyos, a los que han creído en Él con todo su ser, a los que se han rendido, a los que se han entregado a Él, a los que han vivido conforme a su ley, a los que han entendido su palabra y se han rendido a ella, seamos levantados, ocurran las bodas del Cordero en el cielo, allí, luego vendremos con Él y es en ese momento donde todo Israel, todos aquellos que han sido endurecidos porque no han creído, le verán, verán al que traspasaron y se lamentarán y se humillarán y creerán y serán salvos. ¡Wow! Gente, el diseño del Padre está en la Biblia. La voluntad del Padre está en la Biblia. El diseño eterno, su plan está en la Biblia. Pero nos hemos conformado con escuchar mensajitos donde Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. ¿Querés plata? Vení. ¿Querés estar bien? Vení. Nada más. Siempre hemos ido detrás de la bendición, siempre hemos ido detrás de la plata. Siempre hemos corrido detrás de cosas secundarias. Y nunca hemos entendido el plan, el diseño. Por eso es que el pueblo del Señor en este tiempo está perdido. No tiene ni la menor idea qué hacer, hacia dónde ir. No tiene ni la menor idea qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, por qué está pasando lo que está pasando. No tiene ni la menor idea, un pueblo ignorante. Por eso es que nuestra proclama tiene que ir dirigida al Señor. Abre sus ojos. Señor, haz que vuelvan en sí. Para que esta vez sí puedan ser instruidos por tu Espíritu Santo. Puedan conocer la verdad y sean conducidos por ella. Para que sepan el camino por el que tienen que andar. Para que dejen de ser caballos o mulas que tienen que ser sujetados para traerlos. Clamamos para que los hijos del Padre vuelvan en sí, para que amen las Escrituras y tengan un hambre por leerla, por devorarla, por conocerla. Y no simplemente esperar un mensajito de 30 minutos una vez a la semana. Un mensajito complaciente que cuando salís de ahí, ¡ay, qué bonito! Hermoso el mensaje. El domingo que viene quiero ir de nuevo. No, un mensaje que te confronte, un mensaje que te haga salir de tu comodidad, un mensaje que diga, ¡hey, no te vas! No te vas si no te rendís a su voluntad, a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él manda, a su legislación. Gente, estamos en tiempos complicados y los que vienen son más complicados todavía. No podemos ignorar, no podemos no conocer el plan del Eterno. Porque si no, sí,
estarían matando nuestros sueños. Si no, sí, Satanás estaría saliendo con las suyas y matando a los soñadores. No podemos permitir que eso pase. No quiero permitir que eso pase. Por eso estos mensajes, que puede que a muchos no les gusten, no me interesa. No me interesa si a muchos no les gusta. No me interesa. Lo que me interesa es hablar y dar a conocer el plan del Eterno. Para que muchos vuelvan en sí y entiendan a dónde han estado, adentro de una caja, adentro de una burbuja, asimismados, preocupados, como si no tuvieras un padre. Necesitamos volver en sí, gente. Necesitamos mensajes que nos confronten. Y mensajes como estos van a dejar de estar en las redes. Ya lo hemos sabido, ya se nos ha anunciado. Mensajes como estos van a empezar a ser censurados, cuentas bloqueadas. La censura vendrá sobre aquellos que predicamos, que hablamos la verdad. Porque dice la Biblia que en aquel tiempo vendrá un comezón de oír. No se escuchará la verdad en las calles. Ocurrirá. Ocurrirá. Claro que sí. Y si no despertamos a tiempo, luego será tarde. Tenemos que abrir nuestras bocas ahora que podemos. Tenemos que abrir nuestras bocas ahora que es tiempo todavía. Y enseñar la verdad. Desde el punto de vista del Señor, desde su palabra, desde su legislación, según lo que sale desde su corazón. Porque vendrán tiempos, gente, donde la verdad no se escuchará, escaseará, la gente no querrá conocerla. Vendrán tiempos, gente. Por eso es que este es el tiempo aceptable. Este es el día donde todavía hay gracia suficiente. Busca, lee, profundiza. Porque habrá tiempo donde la puerta se cerrará y será tarde. Gente querida, lo dejamos ahí. Tremendo. Tremendo, gente. Tenemos que salir de nuestra... Tenemos que salir, gente, de nuestras comodidades. Tenemos que salir de nuestro preocuparnos por nosotros mismos. Y conocer cuál es el diseño de nuestro Padre Celestial. Gente querida, un abrazo gigante. Dios me los bendiga mucho. Bendecido sábado. Pasen un día maravilloso. ¿Sí? Pero mediten en lo que acaban de escuchar. Les mando un abrazo gigante. Dios me los bendiga en gran manera. Y si Dios quiere, nos encontraremos el próximo viernes a las 9 de la noche. Un abrazo gigante. Bendiciones. Buen fin de semana para cada uno de ustedes. Adiós, adiós. Shabbat Shalom para todos.